El planeta es una perfecta sinfonía sincronizada y armoniosa que por aproximadamente 4.500 millones de años ha ido evolucionando de forma natural. Sin embargo, la intervención del hombre durante los últimos años ha precipitado cambios drásticos en detrimento del medio ambiente y sus habitantes. El acelerado desarrollo económico mundial ha producido alteraciones del sistema climático en una perversa relación entre países desarrollados y en desarrollo, siendo afectados mayormente países como el nuestro con consecuencias sobre sus frágiles ecosistemas y sistemas humanos. Durante los últimos años, el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero producto de las actividades humanas ha generado alteraciones en el clima, provocando un incremento de la temperatura, cambios en los regímenes de precipitación y mayor frecuencia de eventos extremos de gran magnitud con impactos irreversibles. Este fenómeno es conocido como cambio climático. Si bien nuestro país emite gases de efecto invernadero, principalmente producto de los yaqueos, son los países industrializados los mayores responsables por la emisión de estos gases. Bolivia alberga entre el 30 al 40% de la diversidad biológica mundial. Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. La alteración del clima favorece enormemente a la modificación del hábitat, amenazando a un sinnúmero de especies animales y vegetales. Se han identificado en nuestro país 16 zonas de vida. Un estudio realizado por el Programa Nacional de Cambios Climáticos y el Instituto de Ecología de la UNSA han proyectado escenarios futuros que muestran cambios significativos. Por ejemplo, los bosques húmedos subtropicales para el 2100 se convertirían en bosques secos tropicales. Durante el año 2008, más de 81.000 familias fueron afectadas en nuestro país por efecto de cerca a 1.000 eventos adversos de origen natural. El niño y la niña son fenómenos de variabilidad que se producen más o menos en ciertos ciclos, ¿no? Por eso son eventos que periódicamente vienen ocurriendo, ¿no? La relación que existe es que estos fenómenos se hacen cada vez más frecuentes, por un lado, y por otro lado, siendo fenómenos con bajo nivel de intensidad, están ocasionando grandes daños. Vale decir que cuando tenemos, por ejemplo, un niño moderado o leve, los impactos que han manifestado en el último tiempo y daños son altos. Como efecto del cambio climático, se están presentando eventos extremos que en nuestro país, por los altos niveles de marginalidad, constituyen un factor de vulnerabilidad. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, mediante su base de datos climáticos, ha realizado estudios sobre el desempeño histórico del clima que hacen prever cambios drásticos en el régimen de precipitaciones. En una serie del 43 al 73 tenemos que las precipitaciones eran mucho menores que las que tenemos en la segunda serie del 73 al 2006. Entonces se nota ahí que, por ejemplo, ha habido una tendencia al incremento de precipitaciones. Pero este incremento de precipitaciones, si bien ha sido en volumen, ha tenido un decremento en la distribución. En los primeros 30 años se ve que la distribución de las precipitaciones eran en más días. Actualmente se han reducido los días con precipitación, se han incrementado las intensidades y tenemos ahora una tendencia al incremento.
Estos eventos afectan a los sectores más pobres, ahondando los problemas sociales. 1.040 familias perdieron sus viviendas, mientras 61 personas perdieron la vida. Sumado a estas dramáticas consecuencias sociales, se encuentran implicaciones de orden económico. En 2008, 15 carreteras y 5 puentes fueron afectados por eventos naturales adversos relacionados al cambio climático. El cambio climático produce impactos en la infraestructura del país. La pérdida de carreteras, viviendas, puentes multiplican su impacto sobre el sector productivo. En el aspecto industrial netamente productivo, el derrumbe de carreteras ha sido perjudicial en las exportaciones. Se han perdido alrededor de 15 despachos aéreos por el tráfico interrumpido en las carreteras del país, despachos que van desde los $20,000 hasta los $150,000 por cada uno. Durante los primeros meses del 2008, más de 50.000 hectáreas de tierras fueron afectadas por efecto de catástrofes ambientales. La superficie agrícola cultivada más importante de Bolivia se encuentra en el oriente boliviano, región que recibió el impacto de más de 200 eventos adversos el último año. Mientras tanto, en los departamentos del occidente del país, cuya agricultura está fundamentalmente ligada a variables climáticas, se encuentra vulnerable a heladas y granizadas. Sumado a ello, la sequía y la aridez intervienen en perjuicio de la actividad agropecuaria. El tiempo, por ejemplo, ha sufrido demasiada variación. No olvidemos que en el pasado, creo que enmarcados, por ejemplo, en las 4 estaciones, el hermano campesino estaba seguro, por ejemplo, en cada estación del año. Los cambios climatológicos han sufrido mucha variación. La sequía, que ha afectado, por ejemplo, en gran parte, acá en el departamento de La Paz, y por qué no decir a nivel nacional. Sin duda, uno de los aspectos más preocupantes de esta dinámica climática son los efectos sobre la seguridad alimentaria. Muchos miles de familias que viven en las zonas donde particularmente fueron inundadas subsisten con su pequeña producción, y los desastres naturales de manera recurrente, y en algunos casos hasta 3 años consecutivos, han destruido ese poco ingreso que tienen producto de su pequeña producción, que además no solamente es una fuente de ingresos, sino una fuente directa de alimentación de ellos. En lo que lleva del año, se han detectado 35.000 casos de dengue, muchos de ellos en zonas donde no se presentaba esta enfermedad. Muchas enfermedades son sensibles a las variaciones estacionales del clima. Por ejemplo, existe una dependencia del clima en la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades, como el de la fiebre amarilla o el dengue. El cambio climático, incluida su variabilidad, afecta a la reemergencia de enfermedades, por ejemplo el cólera, a la presentación de nuevas enfermedades en Bolivia y en otras partes del mundo, como por ejemplo el Hanta y la leptospirosis, que en Bolivia son nuevas enfermedades, también a la extensión geográfica y altitudinal de enfermedades sensibles al cambio climático. Dentro de estas enfermedades sensibles al cambio climático tenemos, por ejemplo, las que son transmitidas por vectores, es decir, por mosquitos. Y aquí tenemos a lo que es la malaria, la leishmaniasis, fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades que ya existían en el país, pero que por efecto del cambio climático pueden incrementarse tanto en el número de casos como también en las áreas que están afectando. Durante los primeros meses del 2009, las fuentes de agua de la ciudad de La Paz se han visto reducidas en volúmenes considerables, amenazando el suministro de más de 1 millón de personas.
Nuestro país tiene un elevado suministro de fuentes de agua dulce, pero desigualmente distribuidas. Los cambios del clima no solo se expresan en la intensidad de eventos meteorológicos extremos, sino también pueden exacerbar la escasez. Como sabemos, el calentamiento global está generando fenómenos de cambio climático con tendencias especialmente en el área andina y por supuesto La Paz y el Alto en relación al retroceso de glaciares tropicales existentes en el área andina. Ello ha generado o está generando una tendencia de sequías más intensas en el altiplano y eso se puede notar especialmente este año entre el 2008 y 2009 se puede notar en una disminución de precipitaciones que ha generado a su vez limitaciones en el almacenamiento de agua en nuestras represas. Entonces, las tendencias parecen orientarse a que las sequías en el área de nuestros servicios se puedan presentar con algo más de intensidad en los próximos años. La escasez del agua, tanto para el trabajo agrícola como para el consumo humano, provocan serios daños en la población. La falta de precipitaciones, expresada en sequías, impacta también en la calidad de la provisión de agua para el consumo humano, expresada en el uso de agua de fuentes insalubres. Un nuevo clima implica nuevas condiciones de vida, nuevas condiciones de desarrollo. La respuesta al cambio climático debe ser generar las condiciones para la continuidad de la reproducción de la vida. Para ello, se requiere de un mecanismo de adaptación al cambio climático. Bolivia necesita, para enfrentarse al cambio climático, fundamentalmente crear una política que incorpore la variable de cambio climático en todos los sectores, pero fundamentalmente incorporar la adaptación al cambio climático a nivel de los sectores del gobierno, de las prefecturas, de los municipios y de las comunidades. Creo que esa es una acción importante para enfrentar el cambio climático. Y por otro lado, en materia de legislación, es trascendental de que se empiece a legislar acciones que de alguna manera obliguen a todos estos sectores, municipios, prefecturas y comunidades para que en sus planes de desarrollo o en los planes de desarrollo de cada uno de estos sectores y unidades, tanto regionales como locales, el tema de cambio climático sea parte del proceso de planificación para el desarrollo del país. La aprobación de la nueva Constitución puede implicar un escenario de oportunidades para insertar de manera estructural la problemática del cambio climático. El tema de cambios climáticos y el tema ambiental en su generalidad están proyectados con mucha fuerza hacia adelante a partir de la nueva Constitución Política del Estado. Específicamente en el tema de cambios climáticos está asociado a todo lo que es el capítulo que tiene que ver con recursos naturales, medio ambiente, tierra y territorio, porque si bien no hay una especificación en un artículo sobre los cambios climáticos transversalizan a toda esta problemática. Entonces creemos nosotros que es fundamental, tiene que ver con los recursos forestales, tiene que ver con la seguridad alimentaria y tiene que ver con varios elementos que nos propone la nueva Constitución Política del Estado. Estamos ante un nuevo escenario de vida. El planeta está cambiando aceleradamente, al igual que la forma en la que vivimos. Adaptarnos a estos cambios requiere de una intervención conjunta de la sociedad y sus autoridades, tomando como consigna el bienestar humano, nuestro y el de las futuras generaciones.